Muy buenos días, estimados inversionistas. Para BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, es un verdadero gusto poder atenderlos esta mañana y poder compartir con ustedes, por medio de esta charla, los resultados más importantes obtenidos durante el tercer trimestre de este año, correspondiente a los fondos de inversión financieros administrados por BCR SAFI. Con el fin de poder aprovechar al máximo esta charla, por favor les agradecemos que tomen en cuenta las siguientes indicaciones generales. Esta charla está programada para desarrollarse en el transcurso de 1 hora. Sus consultas van a ser atendidas por medio de la opción PIR, preguntas y respuestas. Esta es una opción que aparece en la parte superior de sus pantallas. Los invitamos a que a partir de este momento y a lo largo de toda la charla puedan incluir sus consultas. Estas van a ser atendidas según el orden de ingreso. Les recordamos de nuevo que las preguntas pueden ingresarlas a lo largo de toda la sesión, no necesariamente al final. De esta manera nos va a permitir maximizar el tiempo de este espacio que es tan importante para nosotros, ya que queremos escucharlos. Si, o más bien por cuestiones de tiempo, vamos a estar atendiendo una consulta por inversionista con el fin de atender a la mayoría de los asistentes. Una vez que se hayan abordado todas las consultas y además si se tiene tiempo disponible para ello, vamos a estar respondiendo en orden de ingreso las consultas adicionales. Si el tiempo no nos permite atender todas sus consultas, ponemos a su disposición el correo que ven ahorita en sus pantallas, bcrfondos@bancobcr.com. Por este correo pueden enviar sus consultas y comentarios y con gusto vamos a estar atendiéndolos. A continuación, me complace presentar y dar la bienvenida al señor Henry Mesa Leandro. Él es el jefe de gestión financiera de BCR SAFI y es quien tiene a cargo esta charla. Henry, tienes toda nuestra atención. Bueno, buenos días a todos los inversionistas que están presentes en la estimable charla y a los compañeros de otras divisiones del conglomerado que también están aquí. Voy a proceder a compartir el documento con el cual estaré realizando la charla. Ok. Tal y como lo mencionó mi compañero Luis Javier, la presente charla, igual que el trimestre anterior, tiene como objetivo presentar los resultados de la gestión del portafolio de fondos financieros administrados por BCR SAFI. A manera de inicio, ¿verdad? Y tal como lo mencionamos en la sesión anterior, todo el proceso de inversión de la gestión del portafolio de fondos financieros está diseñado bajo un proceso de inversión que tiene una serie de variables o aristas para la toma de decisiones de inversión, estrategias, decisiones que se toman en base a una visión estratégica y una visión táctica de la gestión de los portafolios, y dentro de esta visión estratégica y visión táctica se generan una serie de análisis que al final el objetivo primordial que tienen es poder tomar las diferentes decisiones de inversión de cada uno de los portafolios mediante un método repetitivo y monótono, ¿verdad? Que nos garantiza que cada una de las decisiones de inversión que se toman, ¿verdad? Siguen un análisis de que permita que estas decisiones, ¿verdad?, generen el mejor rendimiento para los fondos. Entrando ya en materia, ¿qué estamos viendo a nivel del panorama general? Y básicamente a nivel del panorama económico lo dividimos en dos pilares: un panorama internacional y un panorama local. A nivel del panorama internacional, lo que hemos estado viendo, ¿verdad?, es básicamente que las principales economías del mundo, básicamente, y si uno lo ve a nivel de los países desarrollados, han venido moderando su crecimiento. Esto básicamente también ha tenido influencia en el tema del comportamiento de la variable de inflación, donde hemos visto básicamente que continúa hacia la baja y se sigue dando un comportamiento alcista para algunas economías de América Latina.
Otro factor importante que hemos estado notando a nivel internacional es que los principales bancos centrales del mundo siguen recortando sus tasas, tal como lo hizo la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco Central Chino, ¿verdad? En el caso de la Reserva Federal de los Estados Unidos, este realizó una reducción de 50, de alrededor de 50 puntos bases para ubicar un rango en la tasa entre 4,75. En el tema de inflación en los Estados Unidos, básicamente hemos estado notando que esta se sigue orientando hacia su rango meta del 2%. Y básicamente un punto importante es que también persisten las tensiones geopolíticas y comerciales, ¿verdad? Esto mucho por el tema del Medio Oriente y de los últimos acontecimientos a nivel de la guerra en Ucrania. A nivel del panorama local que hemos estado viendo y a nivel del Banco Central, se estima que la inflación general y la subyacente retornen básicamente a la tolerancia que se teníamos para el primer trimestre de 2025. También el Banco Central de Costa Rica ha hecho o realizó una reducción de la tasa de política monetaria en alrededor de 50 puntos bases para ubicarla en 4,25. ¿Verdad? Esta reducción básicamente que observamos de la tasa de política monetaria se ha venido trasladando, tal vez no con la rapidez que normalmente debería trasladarse, pero sí existe un rezago y esta reducción en la tasa se viene trasladando hacia el resto de las tasas del sistema financiero, principalmente hacia las tasas pasivas, que como recordamos las tasas pasivas son las tasas que los bancos pagan al público por los depósitos y como lo vamos a ver más adelante, esta disminución en las tasas tiene influencia directa específicamente para los fondos en colones que invierten en estos emisores. Otro punto importante que hemos estado notando es que el premio por invertir en colones se mantiene menos negativos, pero en un contexto donde la diferencia entre las tasas en colones y las tasas en dólares es mínima. A nivel del mercado cambiario, hemos seguido viendo el comportamiento del tipo de cambio y básicamente vemos todavía un mercado cambiario que continúa siendo superavitario, ¿verdad? Con una activa participación del Banco Central, especialmente en compras para aumentar lo que denominamos el blindaje financiero del país. Otro punto importante, ¿verdad? Es la mejora en la perspectiva de la calificación soberana de largo plazo de Costa Rica de estable a positiva, donde básicamente lo que refleja es las posibles mejoras en el perfil de riesgo externo. Este es un poco el panorama general que hemos estado observando a nivel de... ¿Me regalan un momento, por favor? A nivel de lo que son la economía internacional y la economía local. Cuando traemos el panorama general y lo traemos hacia el comportamiento de las tasas de interés, en lo que referencia a las tasas de interés, en lo que hacemos referencia a las tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Prime Rate y la SORF, ¿verdad? Hemos estado notando el comportamiento de la disminución que se venía dando, ¿verdad? En el caso de la tasa de los tesoros, específicamente de las letras del tesoro los tesoros como tal, ¿verdad? Básicamente lo que hemos estado viendo es una disminución específicamente en las letras del tesoro. ¿Y por qué es importante ese instrumento? Porque dado el comportamiento de tasas que tenemos actualmente en el mercado local, ¿verdad? Muchos de los fondos que tienen acceso a poder colocar sus recursos en estos instrumentos, en algún momento estuvimos refugiando parte de nuestros recursos en este tipo de instrumento. Hay que recordar, ¿verdad?, que las letras del Tesoro básicamente son instrumentos de deuda a corto plazo que han venido experimentando una disminución en sus rendimientos recientemente y esto básicamente se puede atribuir, perdón, a la reducción de las expectativas de recortes agresivos que se han venido dando en las tasas de interés. Por su parte, los tesoros, ¿verdad? Que son instrumentos de largo plazo que han visto un ligero incremento en sus rendimientos, donde este aumento se debe básicamente a las expectativas de un mayor crecimiento económico y posibles incrementos en la inflación, y especialmente en el contexto de la reelección de Donald Trump en los Estados Unidos. Entonces, es un poco el contexto que hemos estado viendo en los principales instrumentos que invertimos a nivel internacional. A nivel de lo que son las tasas de referencia local, ¿verdad? Aquí vemos básicamente cómo el comportamiento de la tasa política monetaria ha venido reduciéndose y por ende el comportamiento de la tasa básica pasiva también viene con cierto rezago en disminución. En el caso de la tasa efectiva en dólares, vemos cómo el comportamiento de la tasa ha venido siendo un comportamiento más horizontal a nivel de lo que es su tasa de referencia. En lo que es la curva soberana de Costa Rica, específicamente hemos estado notando, si hacemos un comparativo entre enero de 2024 y septiembre de 2024, un desplazamiento en la curva y ese desplazamiento básicamente lo que está generando es una disminución en la rentabilidad por invertir en colones
Y esta rentabilidad, básicamente, si la vemos en la parte más corta de la curva, que es la parte donde específicamente los fondos de mercado de dinero tienen más interacción, es más ancha. O sea, básicamente lo que hemos estado percibiendo es que el desplazamiento de la curva en este nodo, ¿verdad? Desde que es el nodo en que los fondos tienen más interacción, ha venido disminuyéndose con mayor peso que si lo vemos en los nodos intermedios y en los nodos más largos de la curva, donde la curva tiende a estar un poco más plana. En el caso de la curva soberana en dólares, ¿verdad? Al igual que los colones, ¿verdad? Estamos viendo que en el nodo en el que los fondos invierten, que es el nodo inferior, que es el nodo menor a un año, tenemos una disminución importante, ¿verdad? Y esto básicamente también afecta a aquellos fondos que por su naturaleza de inversión solo pueden invertir en mercado local. En la parte media y larga de la curva vemos una curva más plana, ¿verdad? Específicamente, y esto es más aprovechado por los fondos que tienen un perfil de inversión más agresivo. Si lo vemos a nivel del premio por invertir en colones, el premio por invertir en colones sigue estando negativo en los diferentes nodos que calculamos, entre nodos desde un año hasta los 8 años, ¿verdad? Y esto es básicamente lo que les mencioné al inicio. Por la divergencia entre el comportamiento de tasas locales versus las tasas internacionales, específicamente en dólares, y el comportamiento también del tipo de cambio, seguimos teniendo un premio negativo por invertir en diferentes plazos. Entrando ya más en materia, ¿verdad? A lo que es el tema del mercado local, que es básicamente el mercado donde los fondos de una forma también interactúan en el tema de los plazos, las recompras, las diferentes recompras a los diferentes plazos a los que los fondos normalmente tienen acceso, que van desde los 0 hasta los 30 días y como máximo hasta los 90 días, ¿verdad? Tenemos tasas muy similares. Aquí básicamente lo que sí hemos estado notando es una disminución en el volumen de recompra tanto en colones como en dólares que los diferentes participantes de mercado nos ofrecen. A nivel de las tasas de referencia de ventanilla de las principales instituciones financieras, y aquí los dividimos en tasas de instituciones públicas e instituciones privadas, en colones vemos tasas de captación a 6 meses de 4.07, ¿verdad? Muy apegado a lo que está la tasa de política monetaria. Y en el caso de la tasa de los bancos privados, ¿verdad? En colones, si pagan un premio adicional que anda alrededor del 5.57. En el caso de las tasas públicas en dólares, ¿verdad? Lo que hemos estado notando son plazos de tasas de una tasa, por ejemplo, a 6 meses de un 2.22 versus un banco privado que anda alrededor de 4.99. ¿Por qué es importante hacer esta separación? Porque dependiendo de la naturaleza del fondo, ¿verdad? Tiene acceso a emisores privados o no dentro de su política de inversión. ¿Cómo se refleja esto a nivel de la industria de fondos? A la industria de fondos en general, ¿verdad? En el caso de los fondos financieros, que es la línea verde, ha tenido una pequeña disminución en el último trimestre a nivel del total de saldo administrado por la industria, ¿verdad? Y esto es básicamente explicado por la disminución de tasas, donde pues es probable que muchos inversionistas, especialmente aquellos inversionistas institucionales, ¿verdad? Ante la disminución de tasas que se está dando en el corto plazo, hayan buscado refugiarse en instrumentos de mayor plazo. A nivel del rendimiento total de la industria, ¿verdad? Como les había explicado en la sesión anterior, el rendimiento de nuestros fondos en colones y en general de la industria está muy correlacionado con el comportamiento de la tasa de política monetaria. Entonces, cualquier variación, sea positiva o negativa, la tasa de política monetaria va a tener una influencia directa en el rendimiento de la industria de fondos de inversión en colones. En el caso de los fondos del rendimiento de la industria, en los fondos en dólares, aquí hay una parte de los fondos que van a tener una incidencia muy directa al comportamiento de la tasa de los fondos federales de los Estados Unidos, aquellos fondos que por su política de inversión puedan tener acceso a inversiones en mercados internacionales, ¿verdad? Van a verse muy afectados no solo por las condiciones de tasas en dólares locales, sino también por las condiciones en tasas de dólares a nivel internacional. Y aquellos fondos, ¿verdad? Que por su naturaleza solo puedan invertir en instrumentos de deuda pública a nivel local, ¿verdad? Básicamente van a tener afectación directa del comportamiento de tasas locales. ¿Cómo nos vemos con la competencia, verdad? Algo muy importante es que ante el escenario actual, ¿verdad? Y siendo muy transparente, para los fondos de inversión de mercado de dinero, ¿verdad? La variabilidad de la rentabilidad básicamente pueden cambiar en el muy corto plazo. ¿Y esto por qué? Los fondos constantemente están renovando su cartera, ¿verdad? Dado los plazos de inversión que normalmente son plazos de inversión que en el paso promedio ponderado no podemos superar los 90 días de inversión, ¿verdad?
tenemos que colocar nuestras inversiones y eso lo que nos genera es que constantemente tengamos un flujo de vencimientos. Ese flujo de vencimientos constante que tenemos, ¿verdad? Hace que los fondos constantemente tengamos que estar renovando. Entonces, el rendimiento que normalmente le ofrecemos como industria, y en el caso de nuestros fondos, ¿verdad? También está en función del momento en el que vayamos renovando y las condiciones que nos vayamos encontrando. Por ende, cuando uno ve un ranking de los diferentes fondos de la industria, ¿verdad? Es muy común estar viendo cómo los fondos están cambiando constantemente de posición y eso está explicado por lo que les mencioné. Esa constante renovación de las carteras de corto plazo, ¿verdad? Y dependiendo del momento en el que se estén renovando, genera que los rendimientos de los fondos y el ranking o la posición que tienen dentro de la industria empiece a variar. En el caso de nuestros fondos, específicamente nuestros fondos de cartera pública en colones, tenemos al fondo portafolio colones y corto plazo colones que con el corte a septiembre se ubicaban en la tercera y la cuarta posición de los fondos públicos en colones. En el caso de las carteras mixtas o fondos mixtos en colones, que son fondos que no solo pueden invertir en emisores públicos, sino que también pueden invertir en emisores privados, nuestro fondo mixto colones tenía un rendimiento alrededor del 3.03, que lo ubicaba dentro del segundo lugar del ranking. En el caso de los fondos públicos en moneda extranjera, en el caso de los dólares, ¿verdad? Tenemos el fondo de liquidez dólares que se encontraba en una posición número 5 dentro del total de la industria de fondos de inversión. Y en el caso del fondo mixto dólares, ¿verdad? Que es un fondo que también puede invertir en emisores públicos o en emisores de índole privado, locales o internacionales, ¿verdad? Tenía un rendimiento de 3.8. Con relación al fondo mixto dólares, en un momento me haré referencia un poco también para explicar la situación que nos aconteció con las inversiones en el fondo de SIFIN. En el caso de los fondos de cartera pública 100% colones y dólares, en el caso del fondo corto plazo colones, es un fondo que por su naturaleza de inversión solo puede invertir en emisores públicos, ¿verdad? Y su concentración de cartera al corte de septiembre básicamente concentraba el 85% de su cartera en tres emisores, como es el Banco Nacional, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Mantenía una porción alrededor del 17% en cuentas bancarias y la cuenta bancaria estaba exclusivamente en el Banco de Costa Rica, ¿verdad? Y este porcentaje de la cuenta básicamente es el colchón de liquidez que el fondo maneja para poder mantener las diferentes salidas diarias que el fondo tiene. En el caso del fondo liquidez dólares, ¿verdad? Que de igual manera es un fondo 100% público que solo puede invertir en moneda dólares, ¿verdad? Pero solo en emisores públicos. Es un fondo que con corte el 30 de septiembre tenía una concentración de sus inversiones en un 42.95 en títulos del Ministerio de Hacienda, que son títulos que se colocan dentro del rango de inversión que la normativa permite a los fondos colocar, y teníamos un 57.05% en cuenta corriente. Y el porcentaje en cuenta corriente se encuentra en este nivel, dado las características que les mencioné al inicio, ¿verdad? Tenemos una realidad de tasas locales en dólares hacia la baja, ¿verdad? Y en algunos casos o en algunos escenarios, cuando hacemos los análisis, ¿verdad? Nos es más rentable, en cierta forma, mantener los recursos en la cuenta corriente que inmovilizarlo en inversiones a plazo, ¿verdad? Cuando hacemos un balance entre las dos opciones, básicamente tenemos una mejor rentabilidad en la cuenta corriente que tomar una posición de inversión. En el caso de los fondos de cartera mixta, ¿verdad? Donde básicamente tenemos dos fondos, el fondo mixto colones y el fondo mixto dólares. En el caso del fondo mixto colones, que es un fondo como me lo mencioné anteriormente, por su naturaleza de inversión, puede aparte de invertir en emisores privados, ¿verdad? También invertir en emisores públicos. Es un fondo que su concentración en caja y bancos con corte a septiembre representaba un 25% del total de la cartera del fondo. Es un fondo que por su naturaleza de inversión, y si recuerdan una de los apartados, específicamente el de mercado local, las tasas en colones de los emisores privados están muy por encima de las tasas de emisores públicos. Entonces, esto ha hecho que básicamente para ofrecer una mejor rentabilidad nos hemos refugiado en cierta forma en aquellos emisores que de conformidad con la metodología de emisores del conglomerado, ¿verdad? Hayan pasado la metodología y podamos colocar recursos para aprovechar la diferencia de tasas que tienen estos emisores si los comparamos contra los emisores públicos. En el caso del fondo mixto dólares, ¿verdad? Que es un fondo que, al igual que su homólogo en colones, puede invertir tanto en el sector público como en el sector privado. Este fondo también puede invertir parte de sus recursos en mercados internacionales.
Y como lo vieron al inicio, por el diferencial de tasas, específicamente en dólares, en el caso de Costa Rica y mercado internacional, es un fondo que en la medida de lo posible hemos buscado refugiarlo de conformidad con los emisores que tenemos aprobado en emisores en mercados internacionales. Por eso es un fondo que tiene una participación o tiene una participación de alrededor del 15% en letras del Tesoro, tenía participación en Banismo en Panamá, en Banco Bladex y en algunos emisores locales pequeños, así como en el Ministerio de Hacienda. Es un fondo, ¿verdad?, que de cierta forma al corte de septiembre tenía una concentración en cuentas del 46%, pero básicamente el por qué a septiembre teníamos una concentración tan alta de la cartera en cuentas corrientes, básicamente radica al evento que aconteció con este fondo, que a continuación procedo a explicarles. ¿Verdad? Como bien se les comunicó por parte de la sociedad, en septiembre de 2023, en agosto, perdón, específicamente el 14 de agosto, se dio el proceso de intervención por parte del CONACYF contra la financiera de CIFIN. Al momento de darse el proceso de intervención con el CIFIN, este fondo, que es el Fondo Mixto Dólares, tenía una inversión de un monto cercano alrededor de $1 millón en este fondo, donde representaba en ese momento alrededor del 0,79 del total de la cartera del fondo. Esta inversión que habíamos realizado en septiembre de 2023 vencía en agosto de 2024. Esta inversión, ¿verdad? Básicamente la hicimos amparadas, ¿verdad?, en lo que el Comité de Activos y Pasivos del Conglomerado Financiero nos aprobó en septiembre del año anterior, cuando llevamos la inversión o realizamos la inversión en dicho inversor, ¿verdad? Producto, como les mencionaba, de la intervención o la suspensión de pagos que se ordenó por parte de CIFIN, tuvimos que realizar una segregación de la cartera y dada la naturaleza del instrumento que teníamos y la fecha de vencimiento del mismo, ¿verdad? Tuvimos que realizar esta segregación y básicamente al realizar la segregación tuvimos una afectación directa en el rendimiento de los últimos 30 días, ¿verdad? Donde el rendimiento de estos últimos 30 días, específicamente para el 14 de agosto, se ubicó en el rango del menos 5,82. ¿Verdad? Esta situación básicamente lo que nos generó es que algunos de los clientes que estaban en este fondo, ¿verdad?, trasladaran sus recursos del fondo mixto dólares al fondo liquidez dólares. Otro grupo de inversionistas, ¿verdad?, decidió retirarse totalmente del fondo y otro grupo, ¿verdad?, decidió permanecer dentro del fondo. ¿Verdad? Esta condición de la segregación de la cartera, producto de la intervención de la financiera de CIFIN, básicamente generó una disminución en el activo administrado del fondo de alrededor del 34,77. O sea, básicamente, si lo vemos en números, básicamente este fondo tuvo una disminución en su activo de alrededor de los $50 millones. $50 millones que básicamente tuvimos que tener en liquidez para hacerle frente, no solo a los inversionistas que decidieron salirse, sino también para poder resguardar y dar seguridad a aquellos inversionistas que confiaron en la gestión y se quedaron dentro del fondo. Esa es parte de la explicación por qué el fondo, con el corte a septiembre, tuvo que aumentar sus volúmenes de liquidez, donde básicamente lo que tuvimos que hacer fue muchos de los vencimientos que tuvimos durante el mes de septiembre los tuvimos que dejar en la cuenta. ¿Por qué dejarlos en la cuenta? Porque empezamos a tener estas salidas, ¿verdad? Y nosotros como una SAFI responsable, ¿verdad?, tomamos la decisión de salvaguardar, ¿verdad?, el momento de salida de cada uno de los inversionistas. De hecho, para la magnitud de salidas que tuvimos, no tuvimos que salir básicamente a vender títulos o a liquidar algunos títulos para poder hacerle frente a estas salidas. Esto habla mucho de la gestión del manejo de liquidez del fondo, donde pudimos, con los recursos que tenemos, ¿verdad?, hacerle frente al volumen de salida que tuvimos. ¿Dónde estamos hoy con este fondo? Básicamente, posterior al proceso de intervención que el CONACYF mencionó sobre la financiera de CIFIN, ¿verdad?, estamos a la espera de la resolución final para, de cierta forma, ¿verdad?, o en la medida de lo posible, poder resarcir la inversión que teníamos, que como les mencioné, vencía en agosto del 2024. Ese es un poco lo que sería el contexto del fondo mixto colones.
En el caso de los fondos de cartera pública, específicamente nuestros fondos portafolio, que son fondos que por su política de inversión solo pueden invertir en Banco Nacional, Banco Costa Rica y Banco Popular. En el caso del fondo portafolio Colones, ¿verdad? Es un fondo que a la fecha mantiene alrededor de un 23% de su saldo administrado en caja y bancos y solamente tiene colocaciones de inversiones en el Banco Popular y en el Banco Nacional y el por qué solamente en estos dos emisores, ¿verdad? Es porque solo estos dos emisores hemos logrado colocar recursos, específicamente colones. En el caso del Banco Costa Rica mantiene cerrada su captación, por eso es que nos vemos obligados básicamente a colocar recursos en estos emisores. En el caso del fondo portafolio dólares, ¿verdad? Que es el mismo fondo homólogo al fondo portafolio colones, su cartera está distribuida básicamente entre dos emisores, entre emisores de Banco Costa Rica y una porción que está en caja y bancos, y al igual que el fondo liquidez dólares, ¿verdad? Dadas las condiciones de tasas que hemos estado teniendo, básicamente que nos hemos obligado a tener que mantener los recursos en cuenta corrientes, porque el diferencial de tasas que tenemos entre lo que nos pagan en una tasa de inversión a diferentes plazos versus la tasa de inversión que tenemos en una cuenta corriente, ¿verdad? Nos es más rentable mantener la plata en la cuenta corriente, al menos en las condiciones que se están presentando. Seguidamente, en cuanto a nuestros fondos de mediano plazo, ¿verdad? Aquí tenemos el fondo mediano plazo Colones y el fondo crecimiento flexible, ¿verdad? En el caso del fondo mediano plazo Colones, que es un fondo de ingreso a 2 años, ¿verdad? Tenemos una concentración de la cartera donde básicamente el 85% de la cartera está colocado en diferentes emisiones del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Con este fondo y ante el escenario actual de tasas, básicamente lo que hemos estado haciendo es reposicionando la cartera, ¿verdad? Saliéndonos un poco a corto plazo y yéndonos un poco más al mediano y a largo plazo para tratar de aprovechar la rentabilidad que a nivel de curva, como lo vieron al inicio, existe más en plazos más largos de la curva. En el caso del fondo BCR Crecimiento Flexible, ¿verdad? Que este es nuestro fondo de crecimiento a corto plazo, ¿verdad? Que tiene un perfil conservador. Parte de lo que hemos estado aprovechando, al igual que les mencioné en el fondo mixto dólares, ¿verdad? Es el escenario de tasas en mercados internacionales y hemos estado diversificando aún más la cartera, específicamente en emisores de mercado internacional para aprovechar ese gran diferencial de tasas de interés que existe entre mercado internacional y mercado local. De igual manera, el fondo todavía tiene una porción en diferentes títulos del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Donde básicamente lo que hemos tratado de aprovechar son los rendimientos de los fondos a diferentes plazos, específicamente a plazos posteriores a un año para tratar de colocar los recursos. A nivel del rendimiento del fondo, en el caso de este fondo, si lo comparamos contra algunos otros fondos de la industria, la diferenciación en rendimiento que hemos tenido es que el perfil de este fondo sigue siendo conservador. Hay otros fondos de la industria ahora que tienen un perfil más agresivo y en el contexto actual del incremento de rentabilidad, específicamente en renta variable en los Estados Unidos, ¿verdad? Han estado aprovechando un poco este contexto, ¿verdad? Este fondo nuestro es un perfil completamente conservador, entonces básicamente mantenemos la mayor parte de nuestras inversiones en renta fija. Esto era todo lo que tenía para el día de hoy. No sé si tienen algunas consultas. Muy bien, Henry, muchísimas gracias por ese amplio detalle que nos dio sobre todas las gestiones que se han realizado en los fondos de inversión financieros administrados por BCR Safi el pasado trimestre. Por el momento, bueno, entramos al espacio de consultas y respuestas. Por el momento no tenemos ninguna consulta, sin embargo, vamos a dar un par de minutos por si alguien desea plantear alguna consulta. Mientras tanto, queremos comentarles que esta y todas las charlas se cuelgan en nuestro canal de YouTube BCR Fondos de Inversión. De esta manera están a su alcance para que en el momento que consideren oportuno las puedan consultar o repasar. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y también a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Y así van a poder recibir notificaciones de la variedad de publicaciones que realizamos. Otro de los medios por el cual también pueden obtener información importante acerca de BCR Safi y sus fondos es nuestra página web bcrfondos.com.
Los invitamos a que visiten nuestra página, ya que ahí van a encontrar información de interés, por ejemplo, boletines financieros, estados financieros, informes trimestrales, prospectos y otra información relevante sobre nuestros fondos. Les agradecemos muchísimo por continuar con nosotros en este espacio. Por el momento no hemos recibido ninguna consulta, por lo que entonces de esta manera vamos a dar por concluida la charla correspondiente a los resultados de la gestión del tercer trimestre de 2024 con relación a los fondos de inversión financieros administrados por BCR Safi. No deseamos finalizar este espacio sin antes reiterarles que dejamos a su disposición el correo electrónico bcrfondos@bancobcr.com para que por medio de este correo nos hagan llegar sus dudas, comentarios u observaciones. Y para nosotros siempre es un gusto poder atenderles. Agradecemos muchísimo el tiempo y la atención brindados a esta charla y esperamos vernos próximamente. Que tengan un buen día.